Hola, tenemos los siguientes problemas de ecuaciones diferenciales y nos dice: en los problemas 13 a 16 escriba una ecuación diferencial que se ajuste a la descripción física. Entonces la primera descripción física nos dice: la razón de cambio de la población P de bacterias en el instante t es proporcional a la población en el instante t. Entonces nos dice que escribamos una ecuación es una igualdad entre dos cosas. ¿Qué es la primera cosa? La razón de cambio de la población. Una razón de cambio es la derivada de una función. Aquí la función nos la están dando, que es la población. Entonces la derivada de la población, y pues ahí nos están diciendo que es con respecto al tiempo, en el instante t, entonces es con respecto al tiempo. Y en el otro lado de la igualdad, pues a lo que nos dice que es proporcional. Cuando nos dice que tenemos algo proporcional, tenemos que poner una constante, la constante de proporcionalidad, una constante de proporcionalidad. Y pues nos dice que es proporcional a la población en el instante t. Fijémonos que a medida que aumenta la población, pues como la constante siempre es constante, pues la derivada, es decir, la razón de cambio de la población también aumenta. Por eso ahí está siendo proporcional. O pues si la constante es negativa, pues pasa al revés. Si aumenta esta, disminuye esta, o si aumenta esta, disminuye esta. Esa es la constante. Lo que nos dice es si aumenta inversamente proporcional o directamente proporcional. Entonces esa sería la ecuación para la primera descripción física. Ahora para la segunda: la velocidad en el instante t de una partícula que se mueve a lo largo de una línea recta es proporcional a la cuarta potencia de su posición x. Entonces aquí nos están dando, fíjense que en cada descripción nos dicen cuál es la función. En este caso la función es x, y pues es en función del tiempo, porque aquí nos dicen que en el instante t, entonces es en función del tiempo. Bueno, entonces también una igualdad, que nos dicen que una ecuación diferencial, la velocidad en el instante t de una partícula. Entonces la velocidad, por la física clásica sabemos que la velocidad es la derivada de la posición en función del tiempo. Entonces la derivada de la posición en función del tiempo es la velocidad. Entonces ahí estamos escribiendo la velocidad en el instante t de una partícula que se mueve a lo largo de una línea recta. Y nos dice que es proporcional a la cuarta potencia de su posición x. Entonces, como es proporcional, añadimos una constante de proporcionalidad, y pues cuarta potencia de su posición x es x a la 4 por x a la 4. Ahí está, donde k también es una constante de proporcionalidad. Bueno, vamos aquí subrayando las que son pues las funciones principales. Listo, la siguiente dice: la razón de cambio en la temperatura T del café en el instante t es proporcional a la diferencia entre la temperatura m del aire en el instante t y la temperatura del café en el instante t. Entonces una ecuación diferencial es una igualdad. La razón de cambio de una función pues es la derivada de esa función, es la derivada de la temperatura con respecto a que dice que en el instante t la temperatura está en función del tiempo, y nos dice que es proporcional. Entonces tenemos que añadir una constante de proporcionalidad. Es proporcional a la diferencia entre la temperatura m del aire, la diferencia entre la temperatura m del aire y la temperatura del café. La temperatura del café es T. Fijémonos que aquí en este caso nos dan dos funciones, tanto la temperatura M, la temperatura del aire, que es M, la temperatura del café, que es T. Entonces fíjense que en esta ecuación diferencial ya tenemos dos funciones que están involucradas, y pues nos dice que la diferencia entre ambas es directamente proporcional a la razón de cambio, es decir, a la derivada de la temperatura del café. Bueno, continuemos con el siguiente. La razón de cambio de la masa de sal en el instante t es proporcional al cuadrado de la masa de sal presente en el instante t. Entonces, como tal, una igualdad. En un lado de la igualdad tenemos la razón del cambio de la masa, que la llamamos a. Entonces la razón de cambio sabemos que es la derivada en el instante t, entonces esa derivada está en función del tiempo, que nos dicen que en el instante t, y nos dicen que es proporcional, entonces añadimos una constante de proporcionalidad y la multiplicamos, pues dice que es proporcional al cuadrado de la masa de sal presente en el instante t. Bueno, aquí entonces la masa de la sal pues es la función en función del tiempo. Entonces fíjense que pues en todos los ejemplos esas funciones que nos dan varían en función del tiempo. Fijémonos que acá escribimos esas funciones como si fueran simplemente variables, pero esas funciones sabemos que la podríamos escribir así. Por ejemplo, aquí la masa pues en función del tiempo al cuadrado, podría escribirse también así, pero pues se escribe así para que quede más simple la ecuación. Eso sería todo. Si te ha sido útil el video, te invito a que le des un like, y si no te has suscrito al canal, a que te suscribas. Eso sería todo. Adiós.